plan, esta proyección que algunos hacen en cuanto a que la Argentina pueda modificar su rol en materia petrolera, es viable o no. ¿Qué tal, Gerardo? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Al contrario, un gusto hablar con ustedes. Bueno, en primer Eh, lugar, ¿podremos transformarnos realmente en un país petrolero? Vaca Muerta abre muchas oportunidades, pero hay que ver qué hacemos con la economía general, ¿no? Vaca Muerta abre muchas oportunidades y yo creo que es una bendición para la Argentina el desarrollo de los recursos que hay en esa formación geológica, ¿no? Ujú. Que bien empleados podrían aportar a una transformación de la economía argentina. Ahora bien, no tenemos que subirnos, digamos, al barco triunfalista, por decirlo de alguna forma, y decir que vamos a ser un país petrolero, porque estamos muy lejos de los países Ujú. petroleros como Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Que son los grandes productores, consumidores, exportadores. Nosotros, para poner en números rápido, estos países, los tres primeros productores mundiales de petróleo, por día producen 10 millones de barriles. Nosotros estamos produciendo 650.000. Hay una proyección de empresas de la industria que creen que podemos llegar a producir en el 2032, Ujú. 2035, 1.200.000, 1.500.000, que para la Argentina es mucho, porque la Argentina tiene una capacidad de refinación de 500.000 barriles día. Entonces, todo lo que produzca la Argentina por encima de esa capacidad de refinación, porque no tiene dónde ponerlo, va a exportación. Y Ujú. eso genera un beneficio, digamos, un flujo económico que puede ser muy benéfico para nuestra economía, pero tenemos que estar atentos a dos puntos clave. El primero es que los precios del petróleo tienen altísima volatilidad. Ujú. El petróleo que nosotros producimos, como así también el gas, a estos precios de hoy en el mercado internacional es competitivo. Si los precios de los mercados internacionales bajaran, digamos, a $50 el barril en lugar de los 70 que marca hoy, ya estaríamos en alguna dificultad porque muchos yacimientos eh, pasarían a no ser rentables. Eh, y el otro tema al que tenemos que prestar particular atención son a las decisiones que el mundo va tomando respecto a las políticas de cambio climático. Ujú. Bien, allí la Argentina está más retrasado, digamos, en algún sentido. No, no, la Argentina no está retrasado, la Ujú. Argentina, digamos, está en el concierto internacional, en las negociaciones internacionales, ha, digamos, comprometido reducción de emisiones digamos, lo bueno de eso es que las emisiones no se le cuentan del lado del que produce, sino del lado que consume. Y entonces, Ujú. si nosotros exportamos nuestro excedente, el tema es que se lo van a contabilizar el que lo quema. Claro. Ujú. Pero estas restricciones hacen que se achiquen los mercados y los países más competitivos tengan primacía Ujú. en esos mercados, ¿no? Entonces, bueno, hay un combo interesante. Hoy para la Argentina es muy bueno, estamos exportando y hemos dado vuelta la balanza comercial energética que durante muchos años fue muy negativa, muy perjudicial para la economía. Yo escuchaba el reportaje anterior y bueno, muchos de los problemas económicos Ujú. macro que Claro. tenemos obedecen Ujú. a las malas políticas energéticas de esos años, ¿no? Bien, ahora quiero Sí. preguntarle, Gerardo, ¿qué pasa en este escenario y con toda esta proyección con el tema de la infraestructura? Pasamos de un gobierno que celebró la construcción de un gasoducto como un hito para el país, como un punto central para el desarrollo argentino, a otro gobierno que dice es una obra más y si la quieren hacer, que la hagan los privados. El Estado Nacional no tiene por qué gastar plata en una obra de ese tipo.
De hecho, hasta llegaron a preguntarse los funcionarios actuales, ¿para qué va a usar la gente, para qué va a usar el contribuyente ese gasoducto? ¿Qué pasa con la infraestructura? Bueno, acá tenemos que separar el petróleo del gas. Fíjense que con el tema del petróleo, las empresas privadas invierten en la expansión de los oleoductos de exportación. Uno, digamos, reacondicionado a Chile y otro que atraviesa, digamos, la Patagonia saliendo a Puerto Rosales, etcétera, ¿no? A la zona de exportación. Entonces, mientras los precios de petróleo estén en estos niveles, las empresas no ven grandes riesgos, invierten, construyen sus oleoductos y exportan. El caso del gas es totalmente distinto, porque en el caso del gas, el gas tiene que demostrar que es competitivo. Si al precio del gas en yacimiento le sumamos las inversiones que hay que hacer para gasoducto, planta de licuefacción, buques metaneros para exportar, etcétera, 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 bueno, el gas tiene que demostrar que es competitivo y si es competitivo, entonces las empresas estarían dispuestas a invertir. Claro. Hasta el día de hoy, estamos viendo que las empresas no invierten en esa infraestructura, sino que ha sido el Estado el que ha hecho el tramo Tatradién-Sariqueró y el otro está parado. Y hay un tramo con préstamos internacionales que lleva el gas de Vaca Muerta al norte. Está bien, pero digo, pero el criterio, como criterio general y sobre todo para emparentarnos con países que han conseguido ser exportadores de energía, digo, ese criterio general de decir la obra pública de fondo, de infraestructura, la tiene que hacer el privado y no el Estado, ¿ese criterio es habitual? No siempre, no siempre. ¿Por qué? Porque las instalaciones de infraestructura de gas natural están calificadas como servicio público y económicamente son servicios públicos. Por lo tanto, ahí falta una estrategia desde el Estado Nacional respecto a qué es lo que quiere hacer en el mercado interno en conjunto con las empresas. Hay datos muy interesantes. Por ejemplo, si la Argentina consiguiera exportar GNL a Europa, esto querría decir que el gas nuestro es competitivo. Si yo tomo el precio del contrato que nuestras empresas cierran en Europa y vengo a Boca de Pozo, puede ser que llegue a un precio de gas muy bajo en Boca de Pozo. Si el precio de gas es muy bajo y las empresas no están dispuestas a venderlo, no se exporta. Pero si es muy bajo y es rentable, entonces esa rentabilidad y ese precio tienen que repercutir en el mercado interno. Y en esas condiciones, una estrategia conjunta público-privada podría pensar el papel de la cadena del gas natural para el mercado interno, que quiero decirle que el gas natural es el director de la economía energética argentina. Es más de la mitad de la energía que nosotros consumimos es gas. Bien, la Argentina es un país más gasífero que petrolero, pero aún en el mercado interno también todavía falta un desarrollo enorme. Siempre se pone como una curiosidad el tema de que Anielo o las localidades más cercanas a la cuenca de Vaca Muerta en general no cuenta con redes de gas natural. Bueno, digamos, ese es un ejemplo pequeño, ¿no? El de Anielo, pero la verdad que las empresas tendrían que haber tirado las redes de gas que no les cuesta nada en esa localidad, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en muchos casos las empresas prefieren vender el gas y que la infraestructura se haga cargo del Estado, o sea, el consumidor, porque eso le produce más rentabilidad. Pero desde el lado del Estado tiene que haber una fuerza que equilibre esas negociaciones y que haga que el gas natural llegue a un precio. Entonces, si lo estoy interpretando bien, digo, más allá de que el gobierno tome una decisión política de no invertir en infraestructura, eso no le quita su rol, que eso sí entiendo que ocurre en todas partes, su rol de intervenir y de conducir de algún modo el proceso que haga llevar el gas de la manera que corresponde al mercado interno y que también, por supuesto,
permita a la vez que las empresas exporten. Absolutamente, absolutamente. Conducir, plantear una estrategia y una estrategia, digamos, donde el consumidor y el productor se vean beneficiados y, digamos, desarrollar en forma conjunta, el privado por su cuenta, si es necesario el Estado, infraestructura para que el gas llegue a los hogares y a las industrias, ¿no? En fin, es un tema que requiere, y acá me remito un poco a su pregunta inicial respecto del Estado. El Estado no tiene un rol planificador, y este es el problema. Okay. El Estado tiene que asumir el rol de planificador, tiene que encontrar la solución al problema e incorporar al privado para ver cómo se resuelve. Por ejemplo, en una estructura competitiva, por ejemplo, el Estado anterior, el gobierno anterior, firmó un plan gas hasta el 2028, con precios exorbitantes, claro. $4 el millón de BTU, por el cual tenemos que pagar gas caro, lo tienen que subsidiar, y tenemos que pagar energía eléctrica cara o la tienen que subsidiar. Esto, digamos, no es aceptable, que el Estado sentado con un conjunto de empresas pequeño, no más de 3, fijen el precio. Y entonces, en ese punto, la exportación me da una referencia que me permite descubrir el precio de producción, para el cual el gas es rentable para las empresas y se puede trasladar al mercado interno ese precio. Claro, y se puede cumplir con los dos objetivos. Gerardo, muchísimas gracias por estos minutos. Le mandamos un abrazo. Al contrario.